Hola amigos de Plus Médica, continuando con nuestras revisiones, esta oportunidad vamos a ocuparnos de resolver las múltiples preguntas que han aparecido en los exámenes de salud, el capítulo de cirugía. La primera pregunta es: ¿la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es A. varices en el polo superior del estómago, B. tumores, C. traumatismo, D. úlcera péptica, E. prolapso de mucosa gástrica? Aprovecharemos esta pregunta para abocarnos a resolver todo lo que es lo referente a la hemorragia digestiva alta. Lo primero que tenemos que comprender es la definición. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, es la pérdida de sangre causada por diversas enfermedades que afectan al tubo digestivo, desde la orofaringe al ligamento de Treitz. Podemos catalogarla en hemorragia digestiva leve, moderada o masiva. Es importante conocer esto porque hay patologías que nos van a causar sangrado microscópico y otras que nos van a causar sangrado masivo evidente. Podemos también diferenciar el tipo de hemorragia en macroscópica y microscópica. ¿Qué aspectos van a ser importantes para saber de dónde proviene el sangrado cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva? Primero, el carácter de la hemorragia va a depender primero del sitio de la hemorragia, del órgano comprometido. Va a depender de la rapidez de la hemorragia, el órgano, los vasos y el calibre del vaso comprometido. Va a depender de la velocidad del vaciamiento gástrico, porque de acuerdo a esto vamos a tener los diferentes síntomas que nosotros conocemos en la semiología digestiva. La presentación de la hemorragia digestiva puede ser en forma de hematemesis, que lo definimos como vómitos de sangre fresca, no digerida por la secreción gástrica, por hemorragia entre la orofaringe y el ángulo de Treitz, y puede acompañarse o no de melena. Debemos tener presente que otra forma de hematemesis es lo que se llaman vómitos en borra de café, cuando el sangrado no es tan rápido. Podemos tener una característica oscura y expulsarse por la boca en forma de vómitos. En lo referente a la melena, es la expulsión de heces negras. Solo se necesitan 50 a 150 mililitros para producirlas. El color alquitranado es característico de la hemorragia del tubo digestivo alto. Se debe a la producción de hematina por la acción del ácido clorhídrico del estómago. La melena sin hematemesis puede ocurrir y generalmente va a indicar lesión distal del píloro. Vamos a revisar las principales patologías que son responsables de la hemorragia digestiva alta. Primero, úlcera péptica. 50 a 75% de los casos de hemorragia digestiva alta son producidos por la úlcera gástrica o la úlcera duodenal. La hemorragia por úlcera duodenal es 4 veces más frecuente que la úlcera gástrica, pero ambas tienen la misma tendencia a la hemorragia. La hemorragia masiva tiene una frecuencia del 10 al 15% y generalmente es producida por coagulación por el proceso inflamatorio de la arteria regional comprometida. En cuanto a localización, vamos a tener que va a presentarse a nivel del bulbo duodenal, la curvatura menor y la zona prepilórica. De ellas, la curvatura menor hace las hemorragias masivas más frecuentes, pero la duodenal en general es la más frecuente como patología. La segunda causa es las lesiones agudas de la mucosa gástrica, incluyendo la gastritis erosiva. Estas lesiones pueden ser solitarias o pueden ser múltiples, que son las más frecuentes. Pueden comprometer toda la mucosa, hablamos de una necrosis hemorrágica. No llegan a la parte muscular de la mucosa, entonces no son úlceras verdaderas. La definición de úlcera implica que toda la parte de la mucosa sea comprometida, llegando hasta la muscular. ¿Cuál es la localización más frecuente? El cuerpo, el fondo y la curvatura mayor, a diferencia de las úlceras malignas que se localizan en el antro y la curvatura menor. También tenemos que tener presentes
las llamadas úlceras de estrés, que ocurren en los pacientes en mal estado general, en estado crítico, en las unidades de cuidados intensivos, postoperados, o también las lesiones agudas producidas por la administración de medicamentos gastrolesivos, como los corticoides, los antiinflamatorios, y también tenemos que tener presente el alcohol, que es un secretagogo gástrico. Continuando con las causas, la tercera son las varices esofágicas, que es la causa más común de hemorragia en pacientes con cirrosis u obstrucción extrahepática de la vena porta. En esto tenemos que tener presente la trombosis de la vena porta. Cuarta es la hernia hiatal, que puede acompañarse de hemorragia oculta. Rara vez hacen hemorragias masivas o sangrado rutilante. Generalmente son producidas por esofagitis por el reflujo concomitante. Las neoplasias no son causas regulares. La hemorragia que se asocia al cáncer gástrico es ocasionada por erosión de los vasos subyacentes al tumor. Generalmente es leve o moderada, es masiva cuando erosiona un vaso grande y puede ser el síntoma principal. Esta causa debemos tenerla presente sobre todo cuando tenemos sangrado microscópico, pacientes con síndrome consuntivo, con anemia que no se explica, pacientes de la tercera edad. Estamos obligados a descartar una neoplasia, y cuando encontramos un T-venón positivo que nos va a dar indicio de que hay sangrado microscópico, una de las primeras causas que tenemos que buscar es la neoplasia. 6. Desgarro de la mucosa esofágica. En esto, el síndrome de Mallory-Weiss es muy importante tenerlo presente. Es la laceración de la mucosa que se produce en las zonas de la unión esófago-gástrica. En pacientes alcohólicos, en pacientes vomitadores crónicos, pacientes psiquiátricos, ¿no? Se produce este tipo de lesiones, y semiológicamente es importante que va a haber arcadas, va a haber vómitos previos, sin sangrado y seguidos de hematemesis. También tenemos que tener presentes las causas un poquito más raras: lesiones vasculares, como síndrome del Rendu-Ost-Weber, angiomas, telangiectasias. Tenemos que tener presentes los aneurismas, las licasis sanguíneas y la gastritis que acompaña al sangrado por uremia. Bueno amigos, hemos revisado todas las causas más frecuentes. Con esto va a ser muy sencillo definirlo, y la causa más frecuente es la úlcera péptica. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? A. Gran distensión, vómitos tardíos. B. Vómitos precoces y distensión en el epigastrio. C. Vómitos precoces con distensión difusa del abdomen. Vómitos fecaloideos y distensión moderada, y ninguna de las anteriores. Cuando nosotros vemos esta pregunta, tenemos que tener claros los conceptos. Primero, definamos qué es una obstrucción intestinal. Esta es una entidad patológica que va a ocasionar una detención al flujo de líquidos, de sólidos y gases en el tubo digestivo. Puede estar a cualquier nivel, y nosotros tenemos que tener presente cuando hablamos de obstrucción alta y cuando hablamos de obstrucción baja. El punto de referencia es el ángulo de Treitz. Toda obstrucción de la orofaringe, el ángulo de Treitz, se considera obstrucción alta, y toda obstrucción por debajo de este ángulo se considera baja. Conociendo la fisiopatología, que es un stop del flujo, vamos a poder explicar la sintomatología correspondiente. Nosotros tenemos primero que conocer que toda obstrucción intestinal se caracteriza por tres componentes: 1. Los vómitos; 2. La distensión abdominal; y 3. La alteración a la eliminación de deposiciones o platos. Vamos a analizar síntoma por síntoma. En el caso de los vómitos, si la obstrucción es alta, la gran mayoría van a ser muy precoces, van a ser de características generalmente de color claro, a menos que sean por debajo de la desembocadura de la vía biliar. En este caso podemos tener vómitos biliosos. En el caso de la obstrucción intestinal baja, los vómitos van a ser tardíos, y dependiendo del nivel de la obstrucción pueden ser biliosos o
francamente fecaloideos. Otra característica es la distensión abdominal. Esta va a ser más marcada mientras más distal sea la obstrucción. En el caso de la obstrucción intestinal alta, la distensión va a ser mínima, puede no haber distensión o simplemente puede ser epigástrica. En el caso de la obstrucción intestinal baja, va a ser marcada, va a ser una distensión generalizada, ¿no? Va a ser muy evidente. El otro componente, la falta de eliminación de flatos, pues corresponde a todas las patologías obstructivas. En este cuadro resumimos lo que hemos dicho: obstrucción intestinal alta, media y baja. Lo hemos considerado por una cuestión de didáctica. Los vómitos abundantes, claros o biliosos y precoces en la obstrucción alta. En la baja, escasos, tardíos y fecaloideos. La distensión en la obstrucción intestinal alta es negativa o solamente epigástrica, y en la baja es generalizada. Dolor abdominal aparecen en todos los tipos de obstrucción, y como repito, la falta de eliminación de heces y flatos es para todas las obstrucciones. Con estas condiciones vamos a analizar nuestras alternativas a gran distensión y vómitos tardíos. La gran distensión y vómitos tardíos corresponden a la obstrucción intestinal baja. B. Vómitos precoces y distensión en el epigastrio. Vómitos precoces y distensión en el epigastrio nos habla de una obstrucción alta. Analicemos el resto de las alternativas. Vómitos precoces con distensión difusa del abdomen. Vómitos precoces corresponde a la obstrucción intestinal alta, y distensión difusa o generalizada del abdomen es la obstrucción baja. Vómitos fecaloideos corresponden a la obstrucción baja y distensión moderada de igual manera. Por lo tanto, la respuesta es la B: vómitos precoces y distensión en el epigastrio. La siguiente pregunta: ¿en cuál de los siguientes procedimientos se considera que la herida operatoria es limpia o contaminada? A. Exploración de las vías biliares. B. Tiroidectomía. C. Apendicectomía por apendicitis aguda perforada. D. Drenaje de acceso subfrénico. E. Mastectomía. Para resolver esta pregunta tenemos que tener claras algunas definiciones. Primero, los tipos de herida quirúrgica. Es importante la clasificación de las heridas quirúrgicas porque, de acuerdo a esto, al tipo de herida, vamos a esperar o va a ser más frecuente la complicación de la infección de herida operatoria. El riesgo de infección de una herida va a depender en parte de la posibilidad de contaminarse durante el acto operatorio. Pues bien, ¿cuáles son los tipos? 1. Herida limpia. Es una herida realizada durante una cirugía electiva, con cierre primario y en ausencia de todo lo siguiente: colocación de drenajes, violación de la técnica séptica, evidencia de infección y apertura de mucosas. Por lo tanto, es una herida, una incisión quirúrgica con previa asepsia y antisepsia, que se ha realizado cierre primario y no ha habido ninguna de estas circunstancias. 2. Herida limpia contaminada. Es la herida quirúrgica con al menos una de las siguientes condiciones: A. Apertura de mucosas sin evidencia de infección, derrame mínimo del contenido intestinal en cavidad, violación mínima de la técnica aséptica o colocación de drenajes por la herida. La característica es una herida, es una incisión quirúrgica, pero donde vamos a aperturar un órgano, una víscera hueca, puede ser digestiva o puede ser respiratoria. 3. Herida contaminada. Herida quirúrgica o traumática con al menos una de las siguientes condiciones: que se haya producido apertura de mucosas con evidencia de infección y sin pus, que haya habido un derrame grosero del contenido intestinal en la cavidad, que se haya violado gravemente la técnica séptica, o que se trate de una herida traumática dentro de las 4 horas para algunos y 6 horas para otros. 4. Herida sucia. Es una herida quirúrgica o traumática
con al menos una de las siguientes condiciones: apertura de tejidos con evidencia de inflamación purulenta, herida traumática luego de 4 horas de producir el accidente, herida traumática desvitalizada o con cuerpos extraños, herida contaminada con materia fecal o con cualquier otro material infectante. Bien, amigos, con esta revisión va a ser muy simple determinar cuál es la respuesta a nuestra pregunta. Exploración de las vías biliares es una cirugía programada, se ha perdurado una cavidad, por lo tanto es una herida limpia contaminada. La tiroidectomía, a menos que se haya violado la técnica aséptica, una herida limpia. La apendicectomía por apendicitis aguda perforada ya nos dice que hay presencia de pus, por lo tanto es una herida sucia. De igual manera, el drenaje de un absceso sufrénico. En el caso de la mastectomía, si no se ha colocado drenajes, se trata de una herida limpia. Por lo tanto, la respuesta es exploración de las vías biliares, respuesta A. La siguiente pregunta se denomina felón. A, la inflamación del tarso. B, la onicomicosis. C, la infección de los pliegues unguiales. D, la infección del pulpejo del dedo. E, la infección muscular. Bueno, en esta pregunta es un poquito más rebuscada. Tenemos que tener claros algunos conceptos. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la patología infecciosa de la mano. ¿Qué es lo más común? La paroniquia. Es la infección del borde lateral de la uña, que es lo que se llama paroniquio. Generalmente producida por un tramo superficial, se inicia con una celulitis y poco a poco se va condensando formando un absceso. La infección prosigue hacia el eponiquio y generalmente se forman abscesos subunguiales.